Bienvenidos a una reflexión que desafiará todo lo que has creído sobre una de las celebraciones más icónicas de la cultura mexicana, el Día de Muertos. Durante generaciones, esta festividad ha sido una celebración colorida, llena de rituales y creencias acerca del regreso de los seres queridos fallecidos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si realmente estamos honrando a los muertos, o si, sin saberlo, estamos entrando en terreno espiritual peligroso? Hoy, bajo la luz de la Biblia, analizaremos profundamente las raíces del Día de Muertos, sus prácticas, sus símbolos y cómo se alinean, o no, con las enseñanzas de Dios. En este recorrido revelador, plantearemos preguntas difíciles y confrontaremos verdades incómodas. ¿Estás preparado para abrir los ojos a una nueva realidad? Punto 1. El origen del Día de Muertos, más oscuro de lo que pensabas. El Día de Muertos es una festividad que data de épocas prehispánicas. Las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, como los mexicas, mayas y purépechas, creían en la existencia de varios niveles del inframundo, lugares donde los espíritus de los muertos debían pasar antes de alcanzar el descanso eterno. Para ellos, la muerte no era un fin, sino una transición a otra forma de existencia. Las culturas prehispánicas rendían culto a Mictlantecutli, el dios de la muerte, y creían que los espíritus de los muertos podían regresar durante ciertos días del año para visitar a sus familiares. Estas creencias se mezclaron más tarde con el catolicismo, creando una tradición sincrética que hoy conocemos como el Día de Muertos. Pregunta al público, ¿estamos participando en una tradición que exalta la muerte? ¿Qué significa esto para quienes creen en la vida eterna que Cristo nos ofrece? Cita bíblica, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. La Biblia nos advierte contra la adoración de cualquier dios o deidad fuera del único Dios verdadero. ¿Podemos justificar la participación en prácticas que tienen su origen en el culto a la muerte? Dios nos llama a la vida, no a venerar la muerte. Punto 2. Altares y ofrendas, ¿realmente los muertos regresan? Uno de los elementos más destacados del Día de Muertos son los altares, donde se colocan ofrendas de comida, velas, flores y objetos personales de los difuntos. Según la tradición, estas ofrendas ayudan a guiar a los espíritus de los muertos de regreso al mundo de los vivos, para que puedan disfrutar de sus comidas favoritas y objetos queridos. Pregunta al público, ¿es bíblicamente correcto creer que los muertos pueden regresar y disfrutar de ofrendas? Cita bíblica, a los muertos no alabarán a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, 17. La Biblia nos enseña que los muertos no tienen conciencia ni pueden regresar al mundo de los vivos. Si los muertos no regresan, ¿quién está recibiendo las ofrendas y honrando estos altares? Este tipo de prácticas, aunque comunes y llenas de simbolismo, pueden estar conectadas con influencias espirituales peligrosas. Punto 3. Comunicación con los muertos, un engaño peligroso. En muchas culturas, y particularmente en el Día de Muertos, se cree que los espíritus de los muertos regresan para interactuar con los vivos. Sin embargo, la Biblia es clara al advertir contra cualquier tipo de comunicación con los muertos. Pregunta al público, ¿crees que es posible que los muertos regresen al mundo de los vivos? ¿Es seguro participar en ritos que invocan a los muertos? Cita bíblica, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10-11. Dios prohíbe claramente cualquier intento de comunicarse con los muertos. Aunque algunas tradiciones culturales lo presentan como un acto de amor hacia los fallecidos, en realidad, podría estar abriendo puertas a influencias espirituales malignas. Punto 4. La muerte en la Biblia, celebración o victoria. Jesucristo vino a vencer la muerte, y como creyentes, no debemos celebrar la muerte como un evento glorioso, sino enfocarnos en la victoria de la vida eterna. El Día de Muertos, sin embargo, exalta la muerte y la trata como un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Pregunta al público, ¿cómo puedes justificar celebrar la muerte cuando la Biblia enseña que Jesús la venció? ¿Estamos participando en algo que va en contra del mensaje de la resurrección? Cita bíblica, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La muerte, según la Biblia, es el último enemigo que será destruido, 1 Corintios 3:26. Celebrar la muerte, aunque culturalmente aceptado, contradice el mensaje de esperanza y vida que Jesús trajo al mundo. Punto 5. La vida después de la muerte según la Biblia.
La palabra de Dios es clara en cuanto a lo que sucede después de la muerte. El destino de una persona está sellado. Una vez que alguien muere, ya no puede regresar ni cambiar su destino. Entonces, ¿qué sentido tiene celebrar el regreso de los espíritus en el Día de Muertos? Pregunta al público: si la Biblia enseña que los muertos no pueden regresar, ¿por qué seguimos participando en festividades que lo sugieren? Cita bíblica: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 y 27. No hay regreso después de la muerte. La idea de que los muertos pueden volver a visitar a los vivos contradice la clara enseñanza de la Biblia. Esta creencia nos aleja de la verdad del juicio y de la vida eterna en Cristo. Punto 6. Altares a los muertos vs altares a Dios. En la Biblia, los altares eran construidos para honrar y adorar a Dios. Sin embargo, los altares construidos en el Día de Muertos están dedicados a los fallecidos, lo cual plantea una contradicción con lo que la Biblia enseña sobre la adoración. Pregunta al público: ¿estamos sustituyendo la adoración a Dios por la adoración a los muertos? ¿A quién realmente estamos honrando con estos altares? Cita bíblica: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 26, 1. Dios nos prohíbe claramente erigir altares a cualquier otro ser que no sea Él. Los altares a los muertos no solo no honran a Dios, sino que desvían nuestra adoración hacia ídolos, un acto que la Biblia condena. Punto 7. El peligro de mezclar creencias culturales con la fe cristiana. El sincretismo entre las creencias prehispánicas y el cristianismo ha dado lugar a prácticas que mezclan lo sagrado con lo pagano. Como creyentes, debemos tener cuidado de no caer en esta trampa. Pregunta al público: ¿es posible que estemos mezclando nuestra fe con prácticas paganas sin darnos cuenta? ¿Cómo afecta esto nuestra relación con Dios? Cita bíblica: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 6. Jesús nos advierte contra las tradiciones humanas que invalidan la palabra de Dios. Al mezclar creencias paganas con el cristianismo, podemos estar comprometiendo nuestra fe y alejándonos de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Punto 8. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Como creyentes, debemos recordar que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros gracias a la obra redentora de Cristo. En lugar de celebrarla, debemos vivir con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Pregunta al público: si la muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿por qué dedicarle una celebración? ¿No estamos minimizando el sacrificio de Cristo al darle tanto protagonismo? Cita bíblica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 3 y 55. Cristo venció a la muerte, y como creyentes, debemos enfocarnos en esa victoria. No hay razón para glorificar la muerte cuando nuestra verdadera esperanza está en la vida eterna. Punto 9. La importancia de vivir una vida santa. Dios nos llama a vivir vidas santas, separadas del mundo y sus costumbres. El Día de Muertos, aunque culturalmente aceptado, promueve prácticas que no se alinean con el llamado de Dios para nuestras vidas. Pregunta al público: ¿estamos viviendo de acuerdo con el estándar de santidad que Dios nos pide, o estamos permitiendo que las tradiciones culturales influyan en nuestra fe? Cita bíblica: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1 y 16. Dios nos pide que seamos santos y que vivamos apartados del pecado. Participar en costumbres que promueven el contacto con los muertos y la veneración de la muerte no se alinea con este llamado a la santidad. Punto 10. El último enemigo, la muerte. La Biblia llama a la muerte el último enemigo, que será destruido. En lugar de celebrar la muerte, debemos enfocarnos en la promesa de vida eterna y la esperanza que tenemos en Cristo. Pregunta al público: ¿cómo podemos justificar celebrar la muerte cuando Dios la llama su enemigo? Cita bíblica: el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 3 y 26. Si la muerte es el enemigo que Cristo vino a derrotar, no tiene sentido que los cristianos participen en una festividad que la celebra. Nuestro enfoque debe estar en la vida y en la victoria sobre la muerte que Cristo nos ha dado. Punto 11. Los espíritus de los muertos no regresan. El Día de Muertos se basa en la creencia de que los espíritus de los muertos regresan a visitar a sus seres queridos. Sin embargo, la Biblia enseña que los muertos no tienen acceso a este mundo una vez que han partido.
Pregunta al público, ¿es correcto creer que los espíritus de los muertos pueden regresar, cuando la Biblia enseña lo contrario? Cita bíblica, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9, 5. La Biblia nos enseña que los muertos no tienen conciencia ni interacción con el mundo de los vivos. Entonces, ¿a quién estamos honrando con estas celebraciones? Punto 12. ¿A quién honramos realmente? Aunque muchos creen que el Día de Muertos es una celebración para honrar a los seres queridos fallecidos, en realidad podríamos estar participando en una forma de idolatría, al desviar nuestra atención y adoración de Dios. Pregunta al público, ¿estamos honrando a Dios con estas prácticas, o estamos desviando nuestra adoración hacia otros? Cita bíblica, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. Dios exige nuestra adoración exclusiva. Participar en celebraciones que exaltan la muerte y los espíritus de los muertos puede desviar nuestro enfoque de Dios, lo cual es una forma de idolatría. Punto 13. ¿Qué enseñamos a nuestras generaciones? Cuando participamos en el Día de Muertos, también estamos enseñando a nuestros hijos y a las futuras generaciones a aceptar estas prácticas sin cuestionarlas. Debemos ser conscientes del mensaje que transmitimos. Pregunta al público, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos sobre la muerte y la vida eterna? ¿Estamos transmitiendo una fe bíblica o estamos perpetuando tradiciones culturales? Cita bíblica, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Es nuestra responsabilidad de enseñar a las futuras generaciones la verdad de la Biblia. Participar en celebraciones que no honran a Dios podría estar sembrando semillas de confusión en sus corazones. Punto 14. La luz contra la oscuridad. El Día de Muertos está lleno de simbolismos oscuros, calaveras, tumbas, y la personificación de la muerte. Como creyentes, debemos ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Pregunta al público, ¿cómo puede un cristiano, que ha sido llamado a ser luz, participar en una celebración tan llena de simbolismo oscuro? Cita bíblica, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5 y 14. Como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a ser la luz del mundo y a no participar en las obras de las tinieblas. El Día de Muertos, aunque festivo, está lleno de elementos que contradicen nuestro llamado a ser luz. Punto 15. La decisión es tuya, cultura o fe. Al final del día, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. ¿Seguiremos las tradiciones culturales o nos mantendremos firmes en nuestra fe y lo que la Biblia enseña? La verdad puede ser incómoda, pero es liberadora. Pregunta al público, ¿seguirás participando en el Día de Muertos sabiendo lo que la Biblia dice, o decidirás caminar en la luz de la verdad de Dios? Cita bíblica, elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 12 y 15. El Día de Muertos, aunque profundamente arraigado en la cultura, es una festividad que tiene elementos que contradicen la palabra de Dios. Hoy, te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado y a tomar una decisión que honre a Dios. ¿Estás dispuesto a dejar de lado las tradiciones culturales que no glorifican a Dios para vivir plenamente de acuerdo con su voluntad?